iniciará la reunión. ¿Llegó alguien más? Bueno, listo. ¿Alguien más? Bueno, listo. Muy buenos días para los que llegaron. Espero estén muy bien. Vamos a estudiar el día de hoy secciones cónicas. Entonces, básicamente los temas que vamos a estudiar van a ser tres, que son la circunferencia, la parábola y la hipérbola. Bueno, cuatro con la elipse. Circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. ¿Listo? Entonces, a manera de introducción, vamos a explicar lo que es una sección cónica. Entonces, vamos a considerar que tenemos un cono. Vamos a suponer que tenemos una recta aquí, recta, digamos, una recta L, y que aquí tenemos un punto P. ¿Listo? Un cono de ángulo alfa, alfa entre 0 y 90, es el conjunto de todas las rectas en el espacio que pasan aquí a un ángulo, haciendo un ángulo alfa con la recta L. Es decir, bueno, quedó bien feo. Vamos a hacer todo con los elementos que tenemos aquí. Vertical, sería mi recta L. Aquí estaría mi punto P. Aquí está intentando entrar a clase. Listo, ahí está. Y acá entonces el conjunto de todas las rectas. ¿Quién más está intentando entrar a clase? Otra recta. Vamos a hacer que ella pase por el punto P, un ángulo alfa. Y, y vamos a duplicar el conjunto de todas estas rectas que pasan haciendo un ángulo alfa con el punto P. Es un cono. Listo, aquí alguien está intentando entrar a clase. Y aquí pasa que así, así, y acá, así. Listo, ese sería un cono de ángulo alfa. Y entonces vamos a tratar de encontrar las secciones cónicas, que vendrían siendo las figuras planas que se obtienen al trazar un plano con un ángulo determinado a este cono. Sería la intersección que hay entre el cono y el plano. Entonces, dependiendo del ángulo con el que pasemos el plano, que no pase por el punto P. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar dichas secciones cónicas. Vamos a ver aquí, vamos a hacer otro cono. Voy a hacerlo aquí de manera rápida. Hago mi cono aquí, hago acá, paso la línea aquí, paso la línea acá, y estaría mi punto P. Y si yo paso un plano de la siguiente manera, vamos a pasarlo de esta manera, ¿sí? El corte que se genera aquí entre el plano y el cono sería una elipse. Elipse, la cual vamos a estudiar en detalle. Si paso el plano, si paso el plano de la siguiente manera, lo paso de esta manera, vamos a poner, paso el plano aquí y así. El corte que se me va a generar entre el plano, bueno, la figura de intersección, figura plana de intersección entre el plano y el cono, será Esa es una parábola, parábola, ¿verdad? exactamente. Y si yo trazo, digamos, vamos a dejarlo en verde. Si yo paso un plano horizontalmente,
aquí el corte o la curva de intersección entre el cono y el plano que me va a generar, ¿cuál sería? Sería una circunferencia, ¿no? Circunferencia, exactamente. Sería la figura de intersección, sería la circunferencia. Y una última, si yo paso el plano de manera vertical, aquí que no pase por P, quedaría de esta manera, paso aquí, quedaría aquí así, ¿qué sección cónica se obtiene ahora? Esa es una hipérbola. Una hipérbola. Bueno, en realidad no sería de manera vertical exactamente. Sería de la siguiente manera, un poco inclinado, pero que corte las dos mantos. Sería así, así y así. Entonces la intersección aquí sería una especie de parábola, pero de ambos lados. Entonces, sí, bueno, esa es la hipérbola. Estaremos viendo en detalle. Hipérbola. Aquí está intentando entrar a clase. Hipérbola. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar cada una de esas secciones. A ese tipo de curvas de intersección son llamadas secciones cónicas y son las que vamos a estudiar en detalle este corte. Y tal vez otra cuestión, pero por el momento vamos a tratar este tema. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la más sencilla. ¿Cuál creen que es la más sencilla? Sencillita. No sería la parábola, bro. La más sencillita es la circunferencia. Ah, Circunferencia. Por la circunferencia, creo que es la más sencilla y la más fácil de estudiar. Entonces, como bien saben, listo, ya tenemos la sección cónica o la curva de intersección que hay entre un cono y un plano horizontal en este caso, y digamos que es una curva plana de la siguiente manera, el cual un centro y un punto R aquí es una circunferencia cuyo radio es, digamos, R y un centro P. Entonces, ¿cómo determinamos, digamos, a través de una ecuación, el conjunto de puntos X, Y que satisface dicha igualdad, perdón, que está sobre la curva? Entonces, vemos que el conjunto de puntos de X, Y, si X, Y está en C, digamos que esa es la circunferencia C, está en C, entonces satisface que la distancia del punto P al punto X, Y siempre va a ser una constante R, o que todos están distantes a una constante R. Y vamos a suponer que P es de la forma A, bueno, vamos con la notación clásica, es H, K. Entonces, al desarrollar aquí, queda que la distancia o que la norma del punto o del vector AB menos XY es una constante R. Esto quiere decir entonces, si elevado al cuadrado a ambos lados, obtenemos, y B, obtenemos lo siguiente. Aquí quedaría la diferencia de las coordenadas al cuadrado, a menos X o X menos A al cuadrado, a Y menos B. Ah, perdón, ya había dicho que era HK. HK, entonces aquí es HK. Y aquí menos H, Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Entonces aquí tenemos la ecuación. Esto nos describe la ecuación
la última parte, donde escribe la ecuación de una circunferencia, circunferencia de radio R y centro, el punto HK. ¿Listo? Y listo. Esa sería digamos que la ecuación que se sigue de la circunferencia de radio R y centro HK. O de la condición que deben cumplir el punto XY, que está sobre la circunferencia del centro HK y radio R. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Todo está súper fácil. Cuando la circunferencia se encuentra sobre el origen, sobre este puntico aquí, 0, entonces en ese caso el punto HK, si P, es decir, es 0, 0, entonces la ecuación queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a y al cuadrado. Es la más sencilla. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Dice una ecuación para la circunferencia con centro en -1, 2 y radio 2 es, alguien está intentando entrar a clase, Silvio Álvarez, ok. Entonces aquí solo reemplazamos, h es igual a -1, hk es igual a -1, 2, y r es igual a 2. Entonces, al reemplazar en la ecuación nos queda x menos -1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. O lo que es lo mismo, x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4. Y esa sería la ecuación de nuestra circunferencia de centro -1,2 y radio 2. ¿Ok? ¿Todo, todo ok hasta el momento? Vamos a hacer una Profe, una gráfica. pregunta. ¿Sí? Nosotros también podríamos saber qué es una circunferencia cuando los dos valores son los mismos, ¿no? ¿Cuándo Son qué? iguales. Los valores, supongamos que una circunferencia, por ejemplo, A y C tienen los mismos valores. A y C. En ese caso, A y C vienen siendo ¿quiénes? Sería siendo X y Y. No, no necesariamente son iguales. Por ejemplo, porque aquí un punto XY que está sobre esa circunferencia sería el punto -1, 0 o 2, 0. Por ejemplo, aquí el punto, había dicho -1, 0 está en C. Y el punto aquí 1, 2 también está en C. Pero no necesariamente las coordenadas XY, las XY coordenadas tienen que ser iguales. ¿Sí? Eso responde a tu pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer una gráfica aquí de esta circunferencia. Aquí me dicen que el centro es -1, 2. -1 en X, 2 en Y. 1, 2. El que tiene centro aquí. Y radio 2. Entonces, ahí, el radio estaría aquí 2 y 0, 1 estaría aquí.
Y acá dos más, sería aproximadamente por aquí, dos más por aquí. Entonces quedaría aproximadamente aquí así. Miren que el punto 1,2 en X, 2 en Y quedaría aquí. El punto -1 en X, 0 en Y quedaría aquí. Allí esa sería nuestra circunferencia C. A veces podemos tratar de hacer lo más perfecta posible. Vamos a ver otro ejemplo. A veces un buen dibujo les puede arreglar la situación dependiendo del problema, ¿oyeron? Es bueno tratar de hacer una gráfica para entender el problema que se encuentre una ecuación para la circunferencia. La circunferencia C, tal que los extremos extremos de uno de sus diámetros uno de sus diámetros son, son los puntos P igual a 4 menos 3 y Q igual a menos 2, 7. Entonces, ¿cómo encontraríamos la ecuación de esa circunferencia? Aquí tiene una idea. Hola, ¿están por allí? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una gráfica y creo que la gráfica nos ayudará a resolver el problema prácticamente. Recuerden que para tener una circunferencia es necesario encontrar el centro y el radio. Vamos a ver, voy a hacer aquí nuestro plano XY. Trato de hacerlo lo más recto posible, pero siempre sale pan. Listo, me dice entonces que en X, el eje de las X, el eje de la Y, en el punto P es 4 menos 3, hacia abajo 4 en X, 1, 2, 3, 4, menos 3 en Y, 1, 2, 3, menos 3, 4, o sea que un punto sería ese, sería el punto P. El punto Q es menos 2 en X, 7 en Y. 1, 2, aquí quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces el punto Q, borrar aquí el punto Q, vamos a poner Q aquí igual a menos 2, 7. El punto Q quedaría por aquí. Allí, exactamente. Aquí. Directo. Me dicen que esos puntos son puntos extremos, los cuales, ¿sí? Tal que se tal que los extremos de uno de sus diámetros.
Es decir, que esta distancia que está aquí es el diámetro de la circunferencia. O sea que ella ha de ser de la siguiente forma. Ha de pasar por aquí así y ha de tener ese tipo de comportamiento. Ella debe ser de esa manera. ¿Listo? ¿Cómo determino el centro entonces de esa circunferencia? La mitad del diámetro. Está en el punto medio, ¿cierto? Del punto del segmento PQ. Entonces C igual a un medio. ¿Cómo se determina el punto medio de dos puntos? Sería de P más Q. Un medio, sumo coordenada a coordenada. 4 más 2, 6 y menos 3 más 7 da 4. Esto me da punto, bueno, punto P. Para nuestro caso es P. El centro sería entonces 3, 2. El centro P es 3, 2. Ahora, ¿cómo hallo el radio? Hay dos maneras de hallarlo. Aquí estaría el centro. Ah, bueno, tengo un P. P tiene dos sentidos aquí. Vamos a llamarlo centro C sub 0. ¿Sí? C sub 0. Vector algebraico C sub 0. Es el centro porque P ya tiene otro sentido acá. Es uno de los extremos. ¿Cómo determino entonces el radio? La hipotenusa Dividiendo el diámetro entre dos, ¿no? Dividiendo el diámetro entre dos, que sería la magnitud del vector PQ, o la distancia entre dos del segmento PQ, o la distancia, o R sería la magnitud del vector P sub 0, PS sub 0, o CQ, C sub 0 Q. Cualquiera de las dos formas estaría bien. De bloqueo. Segundo. Aquí. Listo, encuentro la distancia. Vamos a encontrar la distancia entre el punto PQ y lo dividimos sobre 2. R, Profesor, una pregunta. ¿sí? Ahí en un medio 6 cuartos no da es 2 sobre 4. 2 sobre 4. Será Sí, 4. profe, porque el 2 es negativo, ¿no? Ah, sí, 2 es negativo, tienes razón. No cuadraba la cuenta aquí. Es menos 2, 7, sí. 4 menos 2. Entonces aquí, queda 2, ¿no? 4 menos 2, 2. Y aquí quedaría entonces, aquí quedaría 1. Y aquí quedaría 1, 2. Entonces el centro C sub 0 es 1, 2. Listo, gracias por la corrección. Y aquí entonces queda, la corrección era para ese error, era para ver si ustedes estaban concentrados ya. Bueno, vamos a hacerlo la mitad de PQ, ¿cierto? La mitad de la distancia de P a Q. Entonces quedaría, o la mitad del vector PQ, puede ser. Quedaría un medio, la magnitud de PQ sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que sería la diferencia 4 menos 2. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Un medio, y queda aquí el vector PQ. En términos de IJ quedaría menos 2 menos 4 da menos 6 y 6 y 7 menos 3 da más 10 J. Y esto es igual a un medio, y queda la raíz cuadrada, 6 al cuadrado más 10 al cuadrado.
Y donde tenemos que R es igual a ¿cuánto? Entonces eso se da raíz de 34. Medio es raíz de 34. No, mentira, eso no es raíz de 34. 6 al cuadrado da ¿cuánto? 36. Y 10 al cuadrado da 100, 136. Listo, entonces en realidad es R igual raíz de 34. Porque 136 entre 4 da 34. Listo, entonces ya tenemos el radio, ya tenemos el centro, entonces tenemos todo. ¿Cómo sería la ecuación de la circunferencia? Sería X menos a Y menos igual a R al cuadrado, que sería 34. ¿Cuánto es que habíamos dicho que era el centro? 1, 2. El sub 0 es 1, 2. 1, 2. Al cuadrado, al cuadrado. Y allí nos queda la ecuación de la circunferencia, la cual era la que buscábamos. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, voy a continuar aquí al lado. Una cuestión, a veces pueden darle la circunferencia ligeramente diferente. Consideramos la ecuación de la circunferencia x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, al desarrollar los cuadrados nos quedaría x al cuadrado, sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Este sería aquí la primera parte. En la segunda quedaría y al cuadrado menos dos veces y por k más k al cuadrado igual a r al cuadrado. Aquí voy a asociar, quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, primer término de aquí, primer término de acá. Y ahora los que tienen 2 menos 2 quedaría aquí 2 x, y, x, h y yk. Entonces quedaría 2 x, h menos 2 yk más, y los términos constantes, h al cuadrado más k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, eso lo podemos escribir de la forma x al cuadrado más y al cuadrado menos o más dx más ey más un f. Bueno, voy a pasar el r, pero lo voy a pasar para acá. Queda menos r al cuadrado igual 0. Más f igual 0. ¿Dónde? ¿Quién es d? D es menos 2 h. E es menos 2 k. Y f es h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado. Entonces, toda ecuación de una circunferencia se puede escribir de esta manera: x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual 0. Y recíprocamente, si yo tengo una ecuación de esta manera, defino una ecuación de la circunferencia siempre que d, e y f vengan determinados por esos valores. Entonces, vamos a ver. Profe, pero eso no sería una ecuación general. Si la ecuación general de la circunferencia es una ecuación general para la circunferencia, porque hay ecuaciones más generales, por ejemplo, donde a x al cuadrado lo acompaña aquí un a y aquí un b. A x y un b a.
a Y. B a Y. Y aquí. Y otro término C al producto de las variables X, Y. En este caso es el más sencillo, la ecuación general de la forma más sencilla, en que esos coeficientes son 1 y el coeficiente de X, Y no aparece, o sea que 0. Para la circunferencia será esa. La ecuación general de una circunferencia es de esa manera. Y entonces ella determina la ecuación de una circunferencia siempre que D sea esa, D, E y F sean de esa forma. Entonces vamos a ver un ejemplo. Es ahí el centro. Hallar el centro. Centro y el radio de la circunferencia. Circunferencia C dada por X al cuadrado más Y al cuadrado más 2X menos 4Y menos 4 igual 0. Entonces allí tenemos la ecuación general y debemos identificar quién es D, quién es E y quién es F. Entonces de entrada sabemos que D es el coeficiente que acompaña a X, que sería 2. E es el coeficiente que acompaña a Y. Aquí vemos de la ecuación anterior. Y eso entonces sería ¿cuánto? Menos 4. Pero D es ¿cuánto? D es menos 2H. Eso sería 2. Al igual que en E, sería menos 2K. Y sería menos 4. Es que yo tengo H y acá. Tengo que H vale menos 1. Y K vale 2. Y ya tengo el centro. Ahora de la ecuación, esta que está aquí, esta ecuación para F, esta ecuación para F puedo obtener el valor de R. Como F vale ¿cuánto de la ecuación? Vale menos 4. Pero de acá de la fórmula general tenemos que F es H al cuadrado más K al cuadrado menos R al cuadrado. Se queda H al cuadrado más K al cuadrado menos R al cuadrado es igual a menos 4. ¿Cuánto vale H? Vale menos 1. Menos 1 al cuadrado. K vale 2 al cuadrado. K vale 2, perdón. Entonces queda 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado igual a menos 4. Entonces, allí haciendo las cuentas queda 1 más 4 menos R al cuadrado igual a menos 4. Paso para el otro lado y me queda que R al cuadrado, aquí despejando R cuadrado, quedaría, pasa el R cuadrado positivo, 4 positivo, queda 9. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale R? R vale raíz cuadrada de 9. Bueno, en realidad valor absoluto. Entonces R es más o menos 3. Pero recuerden que R es una distancia, por ende tiene que ser positivo. 3. Así R igual 3. Ya tengo el centro y tengo el radio, que era lo que me pedía. Hay otra forma de hacerlo, la siguiente. Yo tengo la ecuación, otra forma. Tienen que saber entonces trinomios cuadrados perfectos, bastante. La ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado más 2x menos 4y 4 igual 0. Entonces voy a asociar aquí los términos que contienen x al cuadrado más 2x y aquí los que tienen y.
y al cuadrado menos 4y. Y voy a pasar el otro término al otro lado, 4. Ahora, para completar cuadrado, o completar el trinomio cuadrado perfecto, aquí, por ejemplo, tengo 2 veces x. Debo sumar el segundo término al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más, y de este lado debo sumar y al cuadrado menos el doble, menos 2. Aquí tendría 2 veces y. O sea que el segundo término es 2, lo sumo al cuadrado, y quedaría aquí 4 al cuadrado, perdón, 4, y los términos que sumé del lado izquierdo, que serían 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Porque recuerden que cuando sumamos en una igualdad, debemos hacerlo a ambos lados, y esta no se afecta. Aquí quedaría entonces x más 1 al cuadrado, y aquí quedaría y menos 2 al cuadrado igual a 9, que es lo mismo que 3 al cuadrado. Entonces allí identificamos que el centro P es menos 1, 2, y R vale 3. Esto coincide con los datos que tenemos. H es menos 1, K vale 2, y R vale 3. ¿Cuál forma les parece mejor? Yo creo que esta última, pues, es más A como mí me que parece, más rápida de ¿Cuenta hacer. cuadrado? pues a mí me pareció más fácil la primera, como más sencilla. Sí, A la mí de también. sustitución Primero es porque más sencilla. Bueno, es más sencillo me que la parece la sustitución de primera es sencilla. variable. Ok. Allí les quedará de tarea por una parte que es la traslación de ejes. Es difícil. Es trasladar una circunferencia en el origen, o dado una circunferencia en el centro HK, trasladarla a una circunferencia al origen. Solamente estaríamos mudando o cambiando de sistema de coordenadas. Es lo que básicamente se hace. Tenemos aquí una Profe, circunferencia con centro HK. HK. Digamos que tenemos aquí una circunferencia con centro HK. Eje de las Y, el eje de las X. Y suponemos que tenemos esta circunferencia aquí. Centro HK y radio R. Entonces, de alguna manera puedo definir una transformación tal que esa circunferencia me quede en un nuevo sistema de coordenadas. Digamos aquí. Aquí estaría X', eje X', eje Y', y ya quedaría en el origen. Quedaría aquí. Con centro en 0, 0, centro en 0, 0, y el mismo radio R. Solo es una traslación del sistema de coordenadas, pero es básicamente lo mismo. Ya sabemos cómo son las circunferencias en el origen. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí. Mar- María Martínez abandonó la reunión el miércoles. ¿Quién iba a preguntar? Mentira. Bueno, bueno. Entonces, bueno, dejamos allí. Ya saben, terminan de estudiar la parte de traslación de eje, ¿listo? No es difícil. Ahí está en el texto guía, sección 8.2. Escribirlo aquí. Estudiar, estudiar,
sección 8.2, que se refiere a la relación de es porque a veces trabajar con las circunferencias con centro en el origen es mucho más fácil. Profe, ¿Y te escucho? ya terminó de revisar los talleres y todo eso, No, todavía no he terminado de subir las notas. las notas. Ya lo voy a calificar hoy. Bueno, Entonces apenas tenga las